Pero qué alegría, a las 7 menos 10 de la tarde, señoras y señores, recibimos a Benjamín Rojas. Este es el aplauso para él. Benja, querido. Hola, hola, feliz de estar acá. Debuto. Es cierto. Claro. ¿Habías venido a la radio, a Urbana Nunca, Play o no? nunca. No. Le Vos pregunté a Tati dónde era, todo un desastre. estás actuando todo el tiempo, por eso. Sí. ¿No? Estás de gira siempre. Ahora estamos, sí, recién llegadito de Rosario, llegamos a la madrugada Ah. y le dije a mi mujer, no, disculpame, tengo que ir a ver a Seba. Claro. escuchame. Martina, hincha de Atlanta, Martina. Hincha de Atlanta. Hincha de Atlanta. ¿Por qué? ¿Va robando? No, es de Atlanta. Vivíamos cerca de Claro. acá, vivíamos por el barrio y me dijo un día, me gusta Atlanta. Y yo, ¿qué? Y me dejaste un audio ese mismo día. Sí. Le dijo, ¿qué? A nadie le gusta. Pero por lo menos, qué sé yo, el Lobo, algo. Ya de River, ¿no? Bueno, buenísimo. No están viviendo por acá ahora. No, nos mudamos. Te fuiste de cerca de tus Me pagos. fui a mis pagos, fuimos a un poquito más de tranquilidad, nació Rita, mi hija, nuestra hija, así que dijimos, puede ser una buena oportunidad Bien. para... ¿Cuánto tiene Rita? 3. 3 años. ¿Y? ¿Y hay tiempo? ¿Qué necesitas hacer, catarsis? La intensidad, todo. Uf, ahora, bueno, Marta, una genia, está con anginas y yo estoy de gira y es como, hola, ¿cómo andás? 37-1, parece el rating. Sí, no, claro, 38-2, claro. bajo, y vos estás como la cabeza acá, la cabeza allá, ella sola con la situación, la demanda, Y te sentís una y basura, te ¿no? sentís una basura. Y digo, pero no, yo estoy laburando. Estás, ¿no? Estoy ganando sí, el claro. pan. Pero la gente te aplaude, te ovaciona. Y vos decís, esto es laburar. Genio, ídolo, Sí, claro. andá. Mi hija tiene fiebre, boludo. Sí, claro. Bueno, No, eso es tremendo, porque Tremendo. llegás, yo llegué ayer y me metí a ver la temperatura y todo. Gracias. Tati dice esto. Gracias, Tati. Recién llegada Tati de sus vacaciones también. Sí, me contó, trabajábamos juntos con Tati Sí, hace claro. muchísimos años. Mañana vamos a saber si Tati tiene fecha de casamiento ya o no. ¿En serio? Mañana, sí. Wow. Mañana Felicitaciones. Todavía no se sabe igual, pero por la verdad está bien que la felicites. Queda acá entre nosotros. Sí, Sí. obvio. Pero bueno, así que nada, volví del teatro a la cama, al termómetro y por suerte la chiquitita anda ahí bien. Bien, ¿cuántas funciones hicieron en Rosario ayer? Hicimos 4 funciones, tercera vez que vamos, así que a toda la gente de Rosario siempre en la red le decimos gracias porque fue la ciudad que más funciones hicimos en la gira este pequeño tour nacional que hicimos. Así que No, es un fenómeno lo que pasa con ustedes que es una locura. es una Porque locura. una obra de teatro sale de gira, hace 1 o 2 funciones cuando sale, casi siempre. Sí, sí, la Rosario verdad. es una gran plaza de teatro, sin duda, pero hacer 12 12, hicimos en wow. total. Yendo y viniendo. teatros grandes en Rosario además. Sí, el Broadway, que es un gran teatro, un teatro muy lindo que la gente lo tiene, la gente de ahí es una familia hermosa que siempre nos recibe bien y lo tienen muy bien. Y sí, es una locura, qué sé yo, ¿qué te voy a decir? La verdad es que no te acostumbrás. Menos Sí. mal. No, menos mal. Menos mal. Yo, no sé, siempre le digo a los chicos, ver eso, y con Nico también lo recordamos. Y Nico me dice, ¿vos sos consciente, boludo, de lo que estamos haciendo? Porque, viste, uno por ahí va, vení, dormiste, va. Boludo, acá hay 1000 personas, 1000 y pico. Y sí, boludo, ahí decís, no puede ser, qué locura. Y salís con todo, obvio. Pero es muy difícil lograr eso. Sobre todo Porque no se poniéndole sabe todo. bien cómo lo logras tampoco, ¿no? No sé, hay mucho trabajo, todos le ponen trabajo. Nadie dice, vamos a hacer una obra para que se enojen, que no les claro. guste. Pero la verdad es que sí, evidentemente debe haber algo más. Hay una química que tenemos con los chicos que nos divertimos mucho. Creo que eso es la base, me parece, el alma de la obra, que nos divertimos mucho entre nosotros. Está María de María, el director, que no nos pierde la marca porque está boludeando. Sí, porque es fácil, ¿no? En la comedia, la gente se empieza a reír, empezar a hacer boludeces, Sí. llevar la obra para cualquier O sea, lado. Nosotros nunca nos vamos de la obra, pero por ahí Alguna boludez nos hacer, tentamos, sí, ¿viste? claro. Alguna boludez hacer. Y a mí me gusta un poco joderlo en Sí, el escenario. claro. ¿Y alguna cosa que le hayas hecho? Alguna cosita le hago. Nada grave ni nada que se note, pero por ahí algunas caras, algunas miradas, o por ahí me siento en un lugar que estoy oscuro y le digo, no me veo. Le digo. Y él me estaba con un monólogo y Claro. me dice, hijo de puta, no me hagas cara, boludo, claro. estoy con el monólogo, concentra. Yo no veo. No me- es lindo, eso está bien. Pero son Bien. pavaditas, pero uno se va tentando. Benja Rojas dice esto, que está con Nico Vázquez y con Jimena Acardi, que se van a despedir con una semana nada más. Sí. Esa es la obra de teatro que la rompe hace cuántos años. Y ya es creo que la 4ª temporada. Empezamos en 2019, hicimos Buenos Aires, Mar del Plata. Uruguay. Bueno, sí, Uruguay. Vuelven fuimos. ahora. Ahora vamos a Uruguay. Este jueves estamos en Uruguay.
Y bueno, después hicimos esta gira, y cierran el Teatro Ópera. Que En el nunca- ópera. Van a ser 8 óperas. 8 teatros. 8 óperas. ¿Estás Sí. loco? Sí, 15, sí. 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de septiembre. No sé si llevar 8 una guitarra, un algo. ampli, no sé. Te quedás a vivir ahí. Canten algo. 8 óperas van a ser. Increíble, además estoy como loco porque nunca estuve en el Teatro Ópera. Va a ser mi primera vez, así que... nada, Ay, una nosotros locura. estuvimos. Hicimos el Sí, programa de radio es ahí. verdad, es verdad. Pero no hicimos 8, hicimos 1. Escúchame. Así que increíble, a partir del 15 de septiembre hacemos... hasta No, apúrense para sacar Sí, entrada ya. porque es una fiesta. Ya. Son las últimas 8. Exactamente, Eh. pueden entrar una semana nada más tour.com.ar Ahí está. y entran ahí y están Eligen. están las entradas del ópera, pueden acceder ahí. Y bueno, ya por lo que dijeron viene bien, así que la gente, gracias. No, la van a Quiere ver llenar, el final. boludo, sí. Y, ¿Y nada, cómo te ahí pega al final, Benja? Es muy loco, hoy lo hablaba con Santi, mi cuñado, me acompañó acá. Santi. Y nada, viste. Hincha de Atlanta yo- también, Santi. Hincha Sí, de obvio. Sí. Gallina, ¿no? De River Plate. Bien. River Plate. Obvio. Qué loco esto del teatro, que el domingo termina la función y el lunes terminó. Locura. Nadie. Nadie. Es para terapia. Ajá, sí, Claro. claro. No, pero para mí te tenés que poner algo. Se tienen que poner porque, por supuesto, es una familia. Pero en algún momento baja igual. No importa, pero estiralo. No, es pero muy peligroso Los lo del lunes, lunes. vos que haces teatro, Seba, los lunes bajás siempre, pero lo necesitas. Pero venimos a la el radio. último lunes. Claro. El último, claro. Es como que te han tomado vacaciones, todo lo que quieras. Claro, ¿no? además Vuelvo. te vas a despedir con una ópera, 8 óperas llenos. Y mis vacaciones van a ser hasta que alguien lo decida. Llámenlo, termino las vacaciones. ¿Te vas a algún lado o.? Y no sabes? sé, tenemos que ver, por ahí alguna escapadita haremos. La verdad la idea es descansar y también estar en casa, viajé mucho. Así que por ahora creo que no. No sé, después. Tendré que hablar acá con Martu. A ver ¿Viste qué- los qué simuladores cuando terminaban una misión y estaba ya cada uno en lo suyo y algo los volvía a convocar? Estaba Algo. uno, Claro. uno haciendo un asado, Sí, el otro claro. estaba buceando. decide. Sí, pero bueno, la verdad Sonia, que ¿qué te gustaría? ¿Cuál sería el plan ideal? cuando termine esto, Sí, descansar, sí, estar en casa me 10 gustaría. minutos, descansar 10 minutos. No, pero una horita. Bien, 1 horita y media. Una horita y media. Sí. Y no, hoy hablábamos, me gustaría seguir en teatro. El teatro me fascina. Sí me gustaría por ahí que sea más, no arrancar enseguida. Claro. Tengo un poco de miedo. Debe ser como las relaciones, ¿viste? Que estoy soltero, Claro. me pusiste novio enseguida. Decís, Sí, me no, gusta, claro. pero ahora no, vení en 2 meses. Un descanso, claro. Me da esa cosa, pero me fascina el teatro, me fascina y todo me gusta. Si me llaman para una serie, digo, llámenme, 15-5, pero tampoco vamos a hacer. Pero para el verano, Claro. terminás en septiembre. ¿Para el verano ya estás o no? ¿O te estás imaginando mayo del año que viene volver? No, yo creo que el año que viene. No, hay tengo un ganas, dato. ¿sabés que tengo ganas del verano? Ir con mi hija a algún lado, con Marto, con mi familia a algún lado. Puede ser antes, no Claro, sé. porque no lo sé hace un montón. Hace 8 años que no voy Claro. de vacaciones. O a las 6 de la tarde te vas. Beso, mira Claro. que ir a la Un beso. playa, Claro. pero va a pasar a trabajar. Claro, hacemos eso. Escuchame, ten en cuenta que está el mundial, Benja, ¿eh? No te pongas nada ahí. En boludo. noviembre. Claro. Reservate no. ese mes. No, no, Reservátelo. No sientas culpa. Laburás ininterrumpidamente hace 8 años. No, yo ya le dije. Reservate a Martu, ese sí. mes, No, el reservátelo. mundial lo vemos. Con Marto ya le dije, Claro. es el mundial y lo vemos. No, ese mes no, noviembre no. No jodan. No jodas, no jodas, claro, no. no jodas. ¿Hay chances de ir o la ves difícil? No sé. Es lejos, loco. Sí, es lejos, es lejos. Y si vas tenés que ir con mujer e hija. No la podés dejar a... No, me fundo. Sí, claro. Ojo con ir a hacer una función. Para mí la llenan también en Qatar, ¿eh? Una función Se en van Qatar. a- Sí. sí. Una Pero- semana nada más Pará. en Qatar, para mí llenan, Entre se los pagan partidos el de joda. Argentina. No, Nico, amigo de Messi, guarda ahí. Guarda, Se pagan la joda. Mirá cómo no termina. Sí. Ahí va. Mirá. ¿Lo conociste a Messi, Benja? Sí, Ah, sí, fue a verlos. gracias a Nico, sí. Además, después me invitó, me sumó al plan de ir a comer. Viste, un fenómeno, Nico, la verdad en eso siempre me tiene en cuenta y nada. lo vi. ¿Hablaste? ¿Hablaste en la cena o no? Hubo una situación muy graciosa que yo no sabía bien cómo estábamos en la tabla. Veníamos Eliminatorias. Veníamos de Chile. Él venía de Chile y jugaba en Argentina, entonces nos fue a ver. Y estaba apretado, creo que era. Claro, era Rusia. Estábamos era para el peleando Mundial de ahí, Rusia, era sí, cuántos sí. goles hizo Ecuador, no Sí, sé qué. claro. Y estábamos comiendo y digo, claro, y ahora sí hay que ganar, el sábado hay que ganar, además nos ponemos. Y le pregunté a otro, obvio, le pregunté Claro. a Messi. Y nos ponemos a 2 de Ecuador. Y él dice, no sé, de Colombia.
Sí, claro. Y yo dije, qué boludo soy. Ay, quedaste mal. Boludo. Qué nervios. Me corrigió Claro, Messi. qué boludo. Tarado, Te me hizo una sentiste foto y no mal. sabés dónde estamos. Claro, claro. Y es de verdad, Messi, así, lo tocás, es una persona. Es un fenómeno, la verdad tiene. Ahí me di cuenta, digo, le decía a Nico que es un grande, porque justamente no acapara, es un tipo que está tranquilo, disfruta de los momentos. No sé, lo vi como estaba con sus hermanos, con amigos, ¿no? La pasamos bárbaro. Qué lindo. Bien. Bueno, Benja Rojas está aquí con nosotros, se despiden una semana nada más, no se lo pierdan. 8 funciones en el Ópera, del 15 al 25 de septiembre. Y termina. Y termina para siempre. Sí, sí, sí. No es como Despedida. es, termina, pero volvemos. Pero estás diciendo a despedida. vos. Sí, Claro, está diciendo a vos. termina. Despedida total. Yo creo que mucha gente que fue. La puta madre, Nico. La puta, ya Sí. vino Nico, pará. Sí. Mucha gente que fue va a volver va a querer ir otra vez, por supuesto. Y sí, el ópera es grande, hay lugar, véanla. Está Sí. y el que no vino, que la venga a ver. Sí. Porque no la vas a poder ver. si no la vas a poder ver. Es una Ya comedia para reírnos, Benja, Es para todo el tiempo. reírnos, es para Todo el cagarse de tiempo. risa, está todo el tiempo. Es una sitcom. Ajá, claro. Lo que se armó fue una sitcom. Es muy graciosa, muy vertiginosa. La gente se ríe mucho ¿viste? Y nos lo agradecen. Es como. Es raro que te digan, che, gracias, la pasé. No sé, es una locura. Y nosotros decimos, no, gracias a vos. O sea, nosotros felices arriba del escenario, disfrutamos de la gente. Un sueño cumplido realmente. Siempre le decía a Jime, que Jime viene a hacer éxitos en teatro, estuvo con Franchella y con Suar. Y yo estaba enfrente, una obrita. ¿En cuál estabas vos ahí? Muy linda, ¿eh? ¿Cuál? Al final del arco iris con Karina K, una crack. Y yo le decía, Karina K es una Jime, yo genia. miraba y decía, pero cola hasta la esquina. Vamos a abrirnos, pasa a todos los actores. Y, concha, ¿dónde van a Sí, pasar? te pasa a veces. Qué linda, los quiero mucho. pero ¿dónde van a pasar? Sí, pasa. Y va para el otro lado, hola. ¿Cuántos sabéis? 25. Bueno, dale, Dale, vamos. lo hacemos. Y digo, ahí valorás, ¿viste? Decís, loco, esto, agarrate y disfrutalo al máximo. No sabés cuánto dura. Claro, bueno, no lo sufras, pará. 8 funciones en el Ópera, no se lo pierdan. ¿Dónde entramos entonces para comprar las entradas, Benja? Una semana nada más, tour.com.ar. Pueden Ahí está. entrar ahí y sacar sus entradas. Pará, ¿es verdad que tenés una panadería? No. Ok. Esa es la data que tengo yo. Muy buena. Pastelería. Pastelería. Mi mujer, Martu. Ajá. Alguna vez vinimos y les regalamos tortas. Eh, No, te las quería cobrar porque no era regalo, me En equivoqué. la otra gestión. Pará, en Citibel. Sí. ¿Sí? ¿Atendés vos a veces o no? No, en cuarentena lo abrimos juntos y como estaba habilitado, viste, despacho como takeaway, Ajá. se podía vender, entonces fuimos y le di una mano, porque justo cuando arrancamos vino la cuarentena y bueno, como en varios comercios es re difícil, entonces empezamos a armar como eso, lo que estaba autorizado con las habilitaciones y empecé yo de cajero. Bien. Espectacular. ¿Te Y- debe dar vuelto bien todo? Difícil a veces dar vuelto, ¿eh? Al principio Sí. difícil, ¿eh? Claro. Algo cuesta 4.73. No, sí. Te pagan con 1.000. Sí, sí, ¿Cuánto no, te a mí queda? me dicen, me diste 120 menos. Uy, perdón. Sí. Es un chorro, Roja. Después es un chorro. Empecé a Sí. pifiarle mucho y ya después había una calculadora. Y Y viste no que co- uno va a comprar y dice con calculadora. Y sí, Sí, no, sí, Sí. sí, estás todo podés el día. pifiarle. Pará, y no cocinás, no preparás nada vos. Sí, me gusta todo lo que es carne. Ah, no ¿sabes? para el local, digo, para el comercio. No me dejan tocar no, nada. claro. Rajá de claro, acá. Claro, No sé, no se puede, es un quirófano eso. claro, me imagino. No. Bueno, ¿cómo se llama la pastelería? Teo de Linesia se llama, que es el Instagram de ella, que bueno, tiene una historia. Teo de Lina, que es un nombre, y bueno, decía un nombre ficticio que tenía, y le decían, ¿qué Teo de Linesia vas a hacer hoy? Y bueno, entonces le quedó ahí el nombre. Qué familia de locos. ¿eh? Está bien, está bien. Familia de locos, bien. Está el hermano acá, Santi, así que guarda. Sí, hincha de Atlanta también. Benja, bueno, viniste a Fútbol o Muerte, no sé si estás enterado, Sí, no nos hacemos tengo cargo. muchas cosas para decir. Me así que imagino, gracias, sí. ayer les chorearon. Sí, Feo, sí, le yo no robaron sé. al gimnasio ayer. Es un desastre. Pero además, bueno, no me vas a hablar. Estás No sé enojado. si guardármelo para Fútbol. Guardátelo, pero algo. Iba a decir algo que no es polémico. A ver. También para mí perjudicaron a Sarmiento. ¿Por qué? Y porque el gol que fue offside de la uña del jugador, no sé Claro. para qué está eso. Fue gol, listo, lo puteas al referee. Claro, Después, claro, chau. claro.
Perdón. Estaba tranquilo, Benja, Sí, ¿viste sí, cómo sí. lo pone? Ya entró en Sí. calor. Sacado. Pero están haciendo una gran campaña igual. Sí, un genio, Gorosito, un genio, Bien. todos los jugadores, la verdad que increíble. Gracioso Gorosito también, ¿eh? Sí, Tiene un puesto de pancho, me gusta Gorosito. ¿Tiene puesto de pancho? Sí, en Victoria. Ah, mira. Lo quiero invitar para eso, quiero que venga a Fútbol o Muerte, Gorosito. Claro. Un genio. Único... No lo- tuve el honor de conocerlo personalmente. No lo conoces pero sí, todavía. Bueno, cuando venga te Me lo- encantaría conocerlo, así que por ahí Bien. vengo. Si me dejás, vengo ahí al costadito y lo saludo. ¿Una vez viniste cuando trajimos a Troglio o estoy loco? No, creo que fue Fede de Lía. No, pero Oh, Fede de estuvo Pedro, estudiantes. sí. No, vos viniste. Sí. Sí. Sí, es verdad. Fue Pedrito y fui yo. Y no, nosotros estamos en un cumpleaños. Total. Y creo que con todo respeto, los tucumanos también estamos todos de fiesta. Sí, por supuesto. ¿Ahora con quién juegan? ¿Sabes o ni idea? Ahora con Independiente. Con difícil. Independiente. En el bosque. Ujú. ¿Vas? No, no podés. No, estoy de gira. Esa es la cagada del teatro también, ¿no? Sí, tremendo. ¿Extrañás ir a la cancha o no? Y voy cuando se juega entre semana. Ahora se juega mucho entre semana, a veces voy. Ahí vas. También vas a la cancha, me dicen en mi casa. ¿no? Se Claro. pone complicado, Es el complicado, tema. Por eso es complicado. Chiquitapia se puede poner unos horarios un poco más, Más 9:30. flex- Fui, casi me Claro. echan de mi casa. Sí, claro. Bueno, Benja Rojas, una semana nada más, se despide con 8 funciones del 15 al 25 de septiembre en el Teatro Ópera. Va a Así ser es. una fiesta, un teatro hermoso para despedir, una semana nada más. Apúrense a comprar las entradas y ahora se queda Benja ya sin nosotros. Te quedás con los muchachos. Muy bien. Mucha Que te- suerte, ¿eh? Que te vaya ¿Son bien. buena onda? No, Eh. no, no, no.